Playa Larga, como era habitual, se encontraba de guardia un pelotón del batallón 339 al mando de Ramón González Suco. Cerca de las 12 de la noche comienzan a detectar algunas irregularidades. No las informan para evitar una falsa alarma. Alrededor de las 2 de la mañana ven unas señales hechas desde la costa. Desde el centro de la bahía disparan una bengala verde. Ante esa evidencia redoblan las precauciones, pero no pueden informar a su mando superior. Las microondas solo se comunican a una hora determinada. Sentimos el ruido y vimos la silueta de una lancha sobre la costa de Buenaventura. Esperábamos que se encendieran las luces que nos demostrarían que era una lancha de la Marina de Guerra, según nos habían informado anteriormente. Teníamos inscrito en una libreta. Mas la lancha permaneció todo el tiempo oscura. Y con toda intención veíamos un fragmento del largometraje cubano Girón de Manuel Herrera en ese audiovisual con el que damos la bienvenida a nuestro invitado especial de esta mañana del 19 de abril, en la que celebramos 64 años de la victoria de Playa Girón. Hecho de significativa relevancia no solo para la Revolución Cubana, sino también para todo el continente y el resto del mundo. Muy buenos días para el miliciano Ramón Rafael González Suco, integrante del batallón 339 de Cienfuegos. Un gusto que nos acompañe esta mañana en nuestra emisión de Buenos Días. Aquellos momentos gloriosos de la patria, donde tuvimos participación. Es un privilegio que nos acompañe, Suco, y cuéntenos, ¿a qué se dedicaba usted antes de ser miliciano? ¿Cuál era su profesión? Bueno, yo había matriculado ingeniería eléctrica en La Habana, siendo yo de Cienfuegos. No es como ahora que cualquiera puede estudiar. Mi madre tuvo que hipotecar la casa para que yo pudiera venir a La Habana. Vino el desembarco del Granma y se acabaron las clases. Pero yo era hijo de empleado fallecido de la empresa eléctrica, de la Compañía Cubana de Electricidad, y tenía derecho a entrar a ella a los 18 años, y así pasó. Me convertí en oficinista de la empresa eléctrica, lugar donde estaba antes de estos acontecimientos. ¿Y cuándo y cómo entra a las milicias nacionales revolucionarias? Bien, había un fervor revolucionario increíble, y antes de que se oficializara el uniforme, pues hubo un grupo de la empresa eléctrica de Cienfuegos que nos inventamos un uniforme con unos pantalones, cuando aquellos se llamaban de mecánico, hoy se llaman de pituza. Las camisas eran de chofer de guagua, hay una boina negra y botas. Y así empezamos a entrenarnos en el Distrito Naval del Sur, que nos daban clases infantes de marina y todas esas cosas. Y allí tuvimos una experiencia un día, que había una fragata en ese lugar, y nos dijeron que los que estábamos dispuestos a una misión internacionalista subiéramos a la fragata. Es fácil decirlo hoy, pero en aquellos momentos era dejarlo todo por una acción revolucionaria. Subimos y después nos bajaron, pero aquello tuvo una importancia tremenda que nos formó el carácter y la disposición de luchar por la patria. Y en ese transcurso de su camino llega al Central Australia. ¿Cómo llega allí? Bien, estuvimos en el cambio de gobierno de Eisenhower para Kennedy, estuvimos 20 días en Playa Larga. Después vino la limpia del Escambray, donde estuvimos hasta los primeros días de abril, que fuimos, entregamos las armas en La Campana, un fusil FAL de mucha potencia, y sin afeitarnos la barba del Escambray, pues fuimos llamados otra vez a las milicias y nos formamos un batallón que ha pasado a la historia como el batallón 339 de Cienfuegos, y fuimos a el Central Australia, y allí estaba el batallón. Una vez que estaban en el lugar de la guardia, ¿qué pasó con los niños que llevaban flores al dormitorio y qué significó para usted descubrir aquel lugar? Nosotros vemos unos niños
con unas flores y le preguntamos dónde iban. Nos dijeron que al dormitorio. Aquello nos causó, ¿qué cosa es el dormitorio? Dice, donde están enterrados los muertos. Allí fuimos y vimos tumbas que decían, Juan el Isleño murió de dolor. Eran apodos con una sencilla explicación. La Ciénaga era el lugar más apartado y con menos condiciones, yo creo, del país. Allí los enfermos los llevaban a la costa, pasaba un barco de Cienfuegos a Batabanó, le hacían señales, cuando el barco regresaba, recogía a ese enfermo que posiblemente ya hubiera fallecido y lo llevaba a Cienfuegos. Era la zona más pobre del país, prácticamente. Y a la llegada entonces de esas primeras lanchas mercenarias a las costas cubanas, por favor detállenos la experiencia que tuvo junto a sus subordinados como jefe de un pelotón del batallón 339 de Cienfuegos. Bien, ese día 16 era un día que vimos el discurso de Fidel lo oímos por radio y había mucha tensión. Ese día 3 alfabetizadores nos pidieron quedarnos con nosotros porque la casa que ellos estaban en Playa La Máquina se había ido la familia y estábamos allí. No nos imaginábamos que por allí, siendo tan grande la isla, fuera a haber ningún problema. Además teníamos cerca una lancha de la Marina de Guerra que teníamos contacto con ella. Se nos dice que se aproxima un ruido de lancha. Nos alejamos para darle el alto, puesto que pensábamos que podía ser la de la Marina de Guerra. Así yo me pongo a Israel y una ametralladora Beseta en una trinchera que estaba abierta en el diente de perro. Me retiro, le doy el alto a la lancha y tiro una ráfaga pequeña. Montan los fusiles los de la lancha y tiraron hacia donde yo estaba y se acercan a boca de jarro de la ametralladora nuestra. Le digo, duro Israel, patria o muerte. Y empieza la ametralladora nuestra a atacarlos, pero se traba la ametralladora. Y si no hubiera sido aquello una limpieza total, se traba la ametralladora porque tenía una cinta y los alfabetizadores empiezan a ayudar a cambiar las balas de la cinta para unos peines curvos, lo que les da tiempo a ellos a retirarse hacia el centro de la playa. Hasta ese momento el criterio nuestro es que habíamos detectado una lancha, no conocíamos la magnitud del desembarco ni los barcos que estaban ahí, que después fueron viéndose y encendiendo las luces. Nos ha comentado esa primera anécdota, pero durante estos días hemos recordado precisamente estos sucesos que transcurrieron, no fue un día, fueron varios sucesos que transcurrieron. ¿Nos puede contar algunas otras anécdotas durante todos esos días? ¿Cómo fue la actitud de los mercenarios? Bueno, la actitud de los mercenarios al principio parecía una película de Hollywood. Era todos con sus uniformes limpios, todos con traían las armas nuestras en folletos despiezadas y tenían una organización tremenda. Los subordinados tenían una contraseña que era Águila Negra. Allí estaban en la playa y nos entrevistaron varias veces y tenían el control de todos los que estaban ahí detenidos por profesiones, tantos soldadores, tantos carpinteros, tenían una organización casi perfecta. En el transcurso del día, por los ataques nuestros, pues fueron perdiendo esa situación. Ya
venían los del frente y se quejaban, empezaban a no hacerle mucho caso a la contraseña. Su moral se fue derrumbando y realmente terminaron, como verán después, con una salida precipitada de la playa. Este testimonio ha sido muy valioso para nosotros esta mañana. Yo le pido hacer una pequeña pausa en nuestra conversación.